¿Cómo están? Bienvenidos a Juntos pero no revueltos. Nuestra cita de hoy, ya vamos a nuestro invitado. Tenemos un increíble invitado y un increíble tema que yo espero que nos acompañen para poder también responder sus consultas, dudas, interrogantes o querer hacer un comentario sobre lo que nos da cita hoy. Para quienes no me conocen, primera vez que me ven, soy Victoria Guerra y soy periodista del departamento de prensa de Canal 2 y Radio Chilena FM. Y todos los viernes soy la encargada de estar con ustedes y excelentes invitados e invitadas en este programa live que estamos en la segunda temporada, que se llama Juntos pero no revueltos. Así que bienvenidos. Hoy día tenemos un tremendo tema y que también surge sobre los comentarios que a veces hay en las redes sociales. Estamos pasando por un periodo bastante importante en nuestro país y lamentablemente, y quiero decir lamentablemente porque debiéramos quizás admirar o sentirnos representados por las autoridades que democráticamente elegimos. Y tiene que ver con la ética y este arte de gobernar. Eh, ¿Cómo estamos ahí? Quiero que nos hagamos una radiografía, que reflexionemos sobre este tema tan importante porque han surgido algunas situaciones que nos han hecho pensar, nos han hecho dudar. Uno que está en el reporteo y que pregunta a las personas, a la gente en general, frente a algunas situaciones se sienten decepcionados, decepcionadas, se incluye la comuna de San Antonio, eh, pero por una polémica que hubo a través de la publicación de unos WhatsApp, de unos mensajes que eran de un grupo que cercano, digamos, privado, de alguna manera, pero también público, porque se hicieron públicos mensajes de WhatsApp que aludían a otras personas que son también importantes en el municipio. Han habido cambios, los concejales alzaron la voz, algunas personas también del público a través de sus redes sociales, pero no solamente en nuestra comuna, sino que también hemos sido presentes de otras situaciones como los reembolsos por ahí que andan en la polémica con otras personalidades políticas. Entonces nos preguntamos esta relación que hay en la ética y la política, cómo volver a confiar, cómo los líderes tienen que manejar el ego y manejar este limbo que se puede dar, sobre todo que estamos en este proceso constitucional. Ya los próximos meses vamos a tener que votar de manera obligatoria rechazo, apruebo al borrador de la nueva constitución. Entonces, si vamos viendo que algunas autoridades son muy cercanas a este proceso, pero ya existe una desconfianza, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué podemos hacer? Nos preocupamos, pero también tenemos que ocuparnos. ¿Y de qué manera la sociedad, el ciudadano, la ciudadana, la persona común y corriente que ve desde la otra vereda lo que está pasando y que tiene que ver con el futuro de nuestro país, creo que es digno y es pertinente reflexionar de aquello? Y hoy día nos acompaña un buen amigo de nuestro canal, de nuestra radio, de nuestro programa, que es Jaime Abedrapo. Le cambié el nombre ya. Jaime Abedrapo, hace tanto tiempo que no lo veo, por eso. Jaime Abedrapo, que es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Su Instagram es @abedrapo. Es cientista político, es académico, es periodista, colega, así que muy contenta de que haya aceptado nuestra invitación. Antes de comenzar, voy a saludar Sofita 635, Yuvisa, Andrea, saludos, 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 Patilleya, Yusuf, mira Yusuf, ¿cómo estás? Se está mirando ya de muy lejos al otro lado del mundo. Susana Ormazábal, Cuquita, Clau. Ya, perdónenme que si no los saludo a todos. Les tengo un regalo. Estuvimos conversando por ahí y acá
este regalo sí es para las personas que están en la provincia de San Antonio, exclusivamente en la comuna de San Antonio, porque el regalo es mejor para las personas que viven acá, porque tiene que ser presencial y es ir a tomarse un cafecito con algún quequito rico y tienen que etiquetar a Café London. Sí, vamos a colocarlo acá porque cafetería, una de mis cafeterías preferidas que están en el centro de Yoyeo. Entonces, como viene el Día de la Mamá, que es el martes 10 de mayo, o si usted anda por ahí el fin de semana haciendo alguna compra, o quiere salir a caminar y con estos fríos vienen las ganas de tomarse un cafecito rico, bueno, tenemos por ahí de regalo un cafecito con alguna cosita rica que Cafetería London nos ha ofrecido amablemente. Un café siempre es una motivación para poder conversar con alguien, para poder leer un libro, para hacer un break. Por lo tanto, necesito que me manden saludos, algún comentario, pero etiqueten a Café London y al último del programa, cuando estemos terminando el programa, yo así al azar me tienen que poner que son de San Antonio. ¿Ya? San Antonio, yo soy de San Antonio, Café London. Y ahí yo al azar voy a elegir uno y después ustedes internamente se comunican con Café London y se van a tomar un cafecito. Ya tengo solamente por esta vez una invitación. Voy a etiquetar acá, a ver si, para que no se me, para que sepan cuál es Café London. Eh, mientras que, aquí está. Aquí está, parece. Aquí está. Es London Café Bar Yoyeo. Eso. Entonces me mandan un saludo, me dice, viva San Antonio, soy de San Antonio, no sé. Gracias, Yusef. Yusuf. Mire, él es un amigo que está al otro lado del mundo, está en Siria. Así que, marhaba. Que estés bien, gracias por acompañarnos desde tan lejos. Bueno, entonces BC Mayen se ha unido también. Entonces voy a dejar Café London como fijar comentario para que me manden un saludo, digan hola San Antonio, viva San Antonio, Café London y al final vamos a regalar un cafecito con algo dulce. Entonces Jaime, bien en conjunto. Hace frío. Aquí viene Jaime, a Betrapo. Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? ¿Me escuchas? Perfecto, pero qué agrado verte, Tanto Jaime, tanto tiempo, tiempo. tanto tiempo. Nos encontramos siempre aquí en entrevistas. Bueno, te agradezco siempre la invitación. Hace tiempo no conversábamos. Y bueno, espero que ahora no Sí, tengamos el tema de conexión, porque alguna vez tuvimos un sí, pero inconveniente. mira, yo públicamente cuando vengas a vernos acá, vamos a ir a tomarnos un café allá a Café London, que es muy rico. Ahí vamos a ir, vamos a ir. Hoy día nos regalan un cafecito con algo rico para pasar estas bajas temperaturas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tus clases, en tu trabajo? Las últimas veces estabas con una agenda tremendamente acotada porque estabas en plena cuarentena, lo recuerdo, pero ni la punta de la nariz salía al exterior. ¿Cómo ha sido este Así es. cambio antes de entrar No, en la bastante, convocatoria que nos te... bastante Sí, echabas de menos. saludable. Sí, sí, por Ya. cierto, tanto tiempo encerrado, en cuarentena, un estrés, haciendo muchas clases vía online. Eh, la verdad es que a todos nos tenía un poquito la psique dañada, creo yo, o por lo menos a muchos. Por cierto, hubo a ciertas partes reencuentros familiares también. Bueno, siempre estas cosas tienen más de una lectura, pero en general muy bien el regreso a lo presencial. Sigo con la misma agenda, pero hoy día hay más tiempo de repente para un café con un colega, para discutir algún tema, etcétera, para ver a los alumnos presencialmente, lo cual se agradece mucho. Ah, finalmente es parte del aprendizaje, es parte de Qué hacer bueno. clase. Me alegro mucho. Lo habíamos conversado de manera interna y sobre todo que estamos en un proceso donde la política sigue siendo cuestionada, sobre todo con el proceso constituyente. De hecho, hay campañas ya a llamar al rechazo.
y que la representatividad todavía al parece que no recobra la confianza de la ciudadanía. Entonces, te invité para que conversáramos sobre esta relación, ya que te manejas bastante en el tema y agradezco siempre tu disponibilidad a conversar con nosotros, porque son verdaderas cátedras dentro de la conversa. Y es esto de la relación política y la ética. ¿Qué pasa? Definamos, yo creo, lo que podemos entender como ética de una manera más fácil, eh, con un lenguaje más cercano. Y, y la política, y qué pasa, porque nos hemos encontrado con situaciones que nos hacen dudar a veces de los principios, de cómo se manejan, de quién está al lado de uno trabajando en un puesto importante en los gobiernos comunales, los gobiernos provinciales, regionales, y así vamos subiendo. Entonces, me gustaría que nos pudieras de alguna manera sencilla, conocer los conceptos que se relacionan con la política y que tienen que ver con la ética. Bueno, gracias. Gracias por hablar por un apasionante tema. Hay que hacerlo, claro, de una manera cercana, que nos invita a pensar en nuestro cotidiano, en nuestro diario vivir, en cómo podemos ser ciudadanos más atentos a una perspectiva desde la ética y la política. Esta relación nace con la misma política, con la misma sociedad, nace esta inquietud. En la historia hemos vivido distintos momentos en la relación para entender cuál es el rol de la ética en política. Por cierto, cuando los helénicos, los griegos allá, por muchos años, siglos antes de Cristo, y por Platón, Mm. Aristóteles, nos decían que la política era parte de la ética. Es decir, siempre se buscaba a las personas que debían asumir ciertas responsabilidades en la polis o en la sociedad, que tuvieran las virtudes para ello. Para eso, ciertamente, se tenían distintos diseños, distintas miradas institucionales. Aristóteles no creía demasiado en la democracia, más bien en la aristocracia. Bueno, la idea no es entrar en eso, porque efectivamente eso es bien discutible. Pero lo que no es discutible, creo que a esta altura, y creo que nunca lo ha sido, es que es baladí el tema de la ética. La ética es un comportamiento esperable por parte de quienes tienen a su responsabilidad el bien común. Algunos hablan más bien de bien general. Bueno, tampoco voy a entrar en esa disquisición, pero Ujú. más bien es lo que tiene que ver con el bien de la mayoría, con el bien de la ciudadanía, con el bien de todos. Y para eso, no cualquiera seguramente está capacitado. Ahora, ¿cómo lo podemos entender cuando una persona pueda tener la templanza, la fortaleza, la justicia para efectivamente asumir tareas de responsabilidad, de representación, de mirar por el bien superior y no solamente por el bien del colectivo, del interés particular o de la clientela, o simplemente estar en política por el hecho de tener poder, buscar tenerlo, Mm. aumentarlo y preservarlo? Eso lamentablemente lo vemos muy cotidianamente. Y hoy día ciertamente tenemos una ciudadanía, y ahí un poco estoy entrando en temas de los rasgos culturales que hoy día permiten tratar de comprender por qué no conseguimos revolvernos las confianzas, volver a crearnos puentes, volver a creer en las institucionalidades. Chile, América Latina en general, las democracias liberales en general, tienen una crisis institucional muy severa y que apunta desde una perspectiva con el tema de la desconfianza a la élite política. Y en ese sentido se barajan distintas maneras de poder paliar o mitigar esta situación. Algunos entienden que una democracia más directa, más participativa e inclusiva es una respuesta a ello. Aquí hay algo de naturaleza humana, por cierto, pero creo que desde la modernidad, donde la ética se vio como algo superfluo, donde la política era más bien solamente transaccional, donde se creó un sistema internacional más bien regido por ciertas normas que, como no tenían una definición clara sobre lo que podía ser ética, lo que podía ser responsabilidad o no, más que algunos pequeños esfuerzos que se puedan constatar, pasó que Mm. básicamente se entendía las visiones políticas como sistémicas, desde visiones materialistas, utilitaristas, eso para la izquierda y para la derecha. Tenemos ejemplo en la Sí. diada aquella, que es bastante de la modernidad,
entender como que la derecha es la sana, la moral, o viceversa, la izquierda, es un error muy profundo porque finalmente estos son aspectos de comportamiento, no necesariamente alguien que esté afiliado a un partido político o a un movimiento social en particular va a ser por ello necesariamente más ético que otro. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que estamos generando para que quienes quieran establecer liderazgo y representar a la ciudadanía, liderar opiniones, tengan a su vez la credibilidad de la ciudadanía? Yo creo que aquí hay una falta y los tiempos hacen que sea más difícil, la espontaneidad, las cosas pasan de moda rápidamente, los cambios de opinión son abismantes, las mismas nuevas tecnologías ayudan un poco en ese contexto, pero yo creo que aquí hay que volver a pensar en las personas que pueden en sí mismos representar un testimonio. Te insisto, testimonio con su idea, coherencia de vida, trayectorias. Esta moda de que solamente la gente más joven es la que está capacitada de hacer borrón y cuenta nueva o limpiar, si tú quieres, la plaza de tanta basura o tanta inmundicia. Mira, la verdad es que eso es algo que a cada cierta generación vuelve esa idea. Por cierto, es bueno el cambio generacional, no digo lo contrario. Es bueno también dar espacio a nuevos liderazgos, pero sin embargo, ninguna generación de por sí va a ser una varita que te asegure que viene un cambio hacia la moralidad, hacia una conducta ética, más que a la moralidad. Porque también es cierto que hoy día la ciudadanía empoderada cambia rápidamente de opinión y pasar de casi tener la mirada celestial de algunos representantes que están en la arena política, pasan en el poco tiempo a decir que son lo peor que han visto. O sea, es decir, muta muy rápidamente la opinión. Y por cierto, eso tampoco es saludable como ciudadanía, porque básicamente atendemos a que algunos eslóganes estuvieron bien apuntados, se dijeron cosas que, por cierto, la gente lo percibe así, lo sienta así, y por tanto hay una empatía. En el corto plazo ya están en la Cámara de Diputados o en la de Senadores o como concejales o como alcaldes, y a poco andar posiblemente es más un ser humano igual con las formas de ansía de poder que te genera una sociedad que está muy, si tú quieres, materialista, muy transaccional, donde finalmente los códigos de la conducta en lo público no se han revisado profundamente, y luego viene una censura implacable pensando que una persona de las que está censurando sin ningún tipo de filtro, incluso en redes sociales vemos la descalificación, vemos Claro. el insulto casi barato, y de alguna manera esas mismas personas luego toman el sitial de a quien están criticando. Entonces, ya si tienen esas formas de conducta, ya sea virtual o personal o físicamente, la presencialidad, no podríamos llegar a esperar que tienen las condiciones o el ancho para finalmente entender cuál es el propósito del bien común. Entonces, yo no quiero, quiero que de ahí tú me digas si me fui mucho por las ramas, si se entiende No, bien, no, 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 yo estoy ordéname un sumamente poco nomás sin concentrada. mayor problema y Sí, interrumpe, porque a no, veces me alargo sí, mucho. se entusiasma, Jaime, se entusiasma. A mí me gusta ese entusiasmo porque eso quiere decir que le gusta estar acá también en el programa. Mira, yo te voy a compartir algo que uno escucha siempre. ¿Ah? Cuando andan buscando votos, prometen. Y después ahí quedamos esperando, las cosas no se cumplen. Entonces, eh, no sé cuánto favor también le hacen algunas candidaturas en caer en esto de que, o a veces se malinterpreta porque una persona puede decir, lo voy a intentar. Yo creo que también tenemos que verbalizar lo que se puede, lo que no se puede hacer. Quizás uno puede tener la voluntad de hacer algo, pero la mayoría no depende de una sola persona, sino que depende también de relaciones, de lobby, y a veces queda todo en la voluntad, pero desde la prensa nos ha tocado con los colegas también mucho de eso de escuchar, cuando andaban por acá buscando votos, prometen el oro y el moro, y eso se ha mantenido. Por lo tanto, y quiero expresar que no solamente acá en la provincia, yo lo hablo porque he sido testigo ocular y auditivo de ese tipo de frases, pero se repite, tal como tú dices, también en las redes sociales, también de una manera muy violenta, porque ya tampoco es una expresión de descontento, sino que también viene acompañado de insultos. Eh,
que no vienen al caso, porque por mucho que uno pueda estar descontenta con algo, hay maneras y maneras de decirlo. Pedimos respeto y al final escribimos sin respeto, entonces a veces hay que también ponerse en la vereda del otro. Eh, ¿Cómo el ciudadano puede volver a confiar en los candidatos que en algún momento prometieron cosas por un voto y termina el periodo, se van o nuevamente quieren ese voto y finalmente son campañas eh, que dejan desilusionada a una comunidad? Mira, súper interesante. Yo lo asocio un poco con el empoderamiento que vivimos. Estamos viviendo un poco la trampa del empoderamiento, que tiene aspectos muy positivos, que nadie sienta que hay ciertas condiciones de ciertas élites que están por casi predeterminadas para tomar ciertos liderazgos, porque son las que tienen más conocimiento, más trayectoria en lo público, etcétera, etcétera. No, yo creo que el empoderamiento tiene aspectos muy positivos, pero probablemente uno de los aspectos más negativos es que todos nos creemos con opinión suficientemente valedera, sin la humildad que a veces se requiere, la prudencia que se requiere, y instauramos máximas sin conocer realmente a nosotros mismos las propias competencias que podemos tener para abordar ciertos temas. Cuando se pide lo imposible, yo partiría sospechando del líder político que me diga que lo va a hacer. O sea, yo creo que aquí lo que hay que buscar es cierta honestidad, volver a buscar cierta honestidad, volver a establecer de que no por condición socioeconómica, por cierto, ni por condición étnica o lo que fuera, unas personas tienen más condición que otras, sino que simplemente sus trayectorias de vida, que lo que diga sea coherente con lo que hace. Entonces, yo entiendo que hoy día, y no solo en Chile, pero en Chile particularmente se nota esta tendencia hacia un populismo que en el fondo ya los partidos políticos están desfondados en su credibilidad, ya no luchan por una idea de sociedad, si tú quieres, sino que más bien están muy atentos a cómo pueden mantener sus esferas, y todos de izquierda a derecha, sus esferas de influencia, son muy receptivos a la presión que haga la propia ciudadanía, que la entienden casi como un cliente, y por tanto no le pueden fallar. Y si ellos quieren que le promezcan, le hagan la promesa de A o B o C, es muy posible que a la falta de liderazgo, a la falta de convicción, a la falta de entereza y de valentía para decirle, mire, eso no lo vamos a conseguir ahora. Y le voy a decir el por qué. Vamos a jerarquizar las prioridades. No podemos dar todo. Y sí, el país es un país desigual, pero tenemos que colocar una agenda sensata. Y eso muy probablemente no es la mejor cartas credenciales para ganar una elección. Pero lo que no podemos seguir replicando es hacernos, de alguna manera, en términos generales, los defraudados cuando estamos precisamente creyendo a personas que eventualmente te están ofreciendo cosas que no son posibles de hacer, por lo menos en el corto plazo, no de manera seria, no de manera razonable. Un país siempre va a necesitar reforma. Nunca uno llega a un estado ideal. Y en Chile, por cierto, que hay que hacer muchas reformas desde muchas perspectivas. Pero siempre creerle al que me ofrezca más como una suerte de quien da más, como que esto fuera una suerte de remate, quién da la mejor idea, Claro. quién me hace la mejor oferta. La verdad es que eso en sí mismo no nos va a permitir salir de la situación en la que estamos. ¿Cómo se reconstituye cuando no tenemos institucionalidades? Con confianza, a eso me refiero, no hay confianza en las instituciones y lamentablemente, y esto lo digo con mucha pena incluso, creo que el constituyente no lo fue. El constituyente ya no fue, en lo que le resta no va a ser ese punto de encuentro de los chilenos, porque más allá que fueran ideas más estructurales de cambio o menos estructurales de cambio, lo que sí parece que hay hoy día incluso movimientos desde el sector minero y un sector, sectores productivos, sectores vinculados con el mundo del trabajo, que no se están sintiendo de alguna manera ni escuchados ni representados en lo que pasa en la constituyente. Por tanto, yo siento que ganar el apruebo o no, digamos, pero si llega a ganar el apruebo, tampoco es una solución que pacifique las almas en muchos aspectos, pero fundamentalmente volver a creernos. Los constituyentes, no todos, por cierto, y probablemente una tremenda minoría, digamos, se comportaron sin estar a la altura. La verdad es que Así es. no es que uno Sí, espere en los espacios de hay que autoridad decir eso, ¿ah? Hay que formalidades, decirlo. formalidades, Hay que decirlo. pero uno no puede estar votando desde la ducha, uno no, yo sé que no están en el fondo las cosas, uno hay que ver en el fondo el sistema político, hay que ver el sistema legislativo, claro, hay que ir a las ideas de fondo,
pero además no es tan fácil porque no hay actas, porque no les dio tiempo para hacer actas, porque fue el tiempo muy reducido, también hay que decirlo, no está el espíritu de la norma, entonces uno se queda más bien con lo que al final surge de los acuerdos, y hay acuerdos en que uno puede tener discusiones bien legítimas, si le gusta, no le gusta, representa, es lo que necesita el país o no, pero lo que no puede aceptar son ciertas formas que nos tuvieron a la altura del desafío que era precisamente volver a creer nosotros. Yo sé que muchos se han sacado la mugre, se levantan re temprano, están hasta la madrugada trabajando, intentan llegar a acuerdos, y hay varias materias bien fundamentales que no lo consiguieron, y yo no los condeno tanto por eso. Hicieron el mejor esfuerzo, no tuvieron los tiempos para conseguirlo, hubo posiciones de visiones de mundo muy encontradas posiblemente, y no consiguieron algunos temas, particularmente la relación, y muchos intereses de por medio, también hay que decirlo, en la relación entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Representantes de regiones. No hubo acuerdo, entiendo, hace poco escuché la noticia que eso ya va a quedar para más adelante, para que el Congreso finalmente en materia de ley lo resuelva, pero lo que te digo es que hay formas que no se cuidaron, que no se cautelaron, no se dieron cuenta de la responsabilidad y que se le había depositado en ellos. Y muchos de ellos eran muy críticos de las formas de los políticos tradicionales, y ellos a muy poco andar, estamos hablando de la constituyente que lleva trabajando menos de un año, hacen incluso peor. Entonces, es finalmente un poco de naturaleza humana, y con esto te voy a un tema que hoy día está en discusión en el mundo de la política, de los que analizan la política, que son los tiempos como de un ciudadano bien light, de un ciudadano que opina rápido, no tiene mucho fundamento, exige todos sus deseos, en general los transforma en derechos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los que hay? ¿Cuál es la ampliación de la conciencia? ¿Cuáles son los temas que realmente tienen que ver con respeto al desarrollo sostenible, al medio ambiente, a la naturaleza? Claro, por cierto que hay algo de eso que es importante, y uno nota, si tú quieres, una nueva apertura desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la conciencia, del comportamiento, de comprender y eso es un hecho que uno no puede minimizar. Se nota en las nuevas, sobre todo en las nuevas generaciones, en los niños están con una nueva educación, pero en definitiva, el hombre light es el que no es capaz de retener una conversación, está intrínsecamente metido en redes sociales, haciendo su opinión respecto a lo que le parece que va generando una línea principal de corriente de opinión que lo representa a él, está siendo muy irrespetuoso con el próximo, está falto, y una de las características que viene hace rato, no solamente en los últimos tiempos, falto de compromiso. Es decir, a la primera que no resulta, yo voto esto, yo lo dejo de hacer, dejo de intentar, este partido ya me decepcionó, este parlamentario ya me decepcionó, no escucho razones, cambio rápidamente. Es como un mundo que más o menos empuja las lógicas a ser rápidamente acomodaticio, ajustarse, y su interés pequeño individual por sobre el colectivo o sobre el nacional. Yo creo que eso se llama más o menos transversal, está socioeconómicamente en todos los niveles. Hay espacios solidarios, por cierto, que los quedan, pero yo lo veo como tendencia en algo que me preocupa fundamentalmente porque no es fácil salir de esa situación. Sí, Jaime, estaba muy atenta y de hecho me hace mucha conexión con lo que uno escucha en la calle, porque yo en lo personal, y me hago cargo de lo que digo, estoy muy preocupada por este proceso de constituyente un- que surgió del estallido social, de estas ansias, de las marchas en las calles, de tener un cambio sustancial en nuestro país. Pero yo no sé si toda la gente que participó en las calles tiene conocimiento de los avances de la Constitución. Yo no sé si las personas se dan el tiempo, tanto como se lo dan, para ir comentando, bien o mal, este proceso, y a las autoridades o a los líderes de quienes apoyan o, o critican este proceso, si se dan el tiempo también de estudiar, ir al tanto diariamente o un par de veces a la semana, visitando el sitio web de la Convención Constitucional, e ir viendo los avances, porque yo siento que la gente está como desconectada, está como que no sabe lo que va a pasar, y va a llegar el día de la votación y va a ir quizás sin conocimiento. Ahí tenemos un desafío grande en los medios de comunicación, sin ninguna vereda política, sino que informar, esto es lo que hay, esto es lo que usted tiene que leer y es lo que tiene que votar,
porque hay que entender también, hay esfuerzo de muchas personas, como tú dices, que han estado, se han quemado las pestañas haciendo este trabajo, hay otros que han sido famosos a través de este trabajo constitucional, hay otras personas que han dejado en claro que todavía existe desconfianza, y también hay un gasto. Esto ha sido también una inversión. Hay un gasto en sueldos, en insumos, en implementos, y también hay una ilusión que está hipotecada en este proceso constitucional. Entonces, siento que no ha bajado la información, no sé si falla de los medios, no sé si falla de este mismo ciudadano que tú dices light. Y ahí voy con una crítica, y autocrítica también, y una reflexión de si nosotros queremos realmente participar de este proceso o lo dejamos a este grupo de personas y ellos verán lo que es mejor para nosotros. Entonces, ¿dónde está el compromiso que tú hablas, personal? ¿Dónde está esas ganas de participar, de estar informado, de ocuparme más que preocuparme de lo que va a pasar a futuro? Me imagino que tú como académico eh, me sigues con la línea que yo te estoy comentando, porque siento que esta materia muchas veces puede ser parte de un foro de tus cátedras o de tus colegas, pero es un nivel académico. Pero la persona que está en la feria, que se levanta a las 4 de la mañana a ir a comprar la verdura para ir a vender los días que le toca estar en las ferias libres, no sé si tiene el tiempo o el interés de informarse de este proceso tan importante, porque ¿qué pasa si se aprueba? Todos tienen la información para aprobar, y si se rechaza, ¿qué va a pasar? ¿Todo de nuevo o seguimos con la misma constitución? Bueno, has tocado temas precisamente del hombre light, del ciudadano light, la mujer light, que dice precisamente con esto de tener una opinión, pareciera que acérrima, pero muy, muy fluctuante por cualquier tipo de antecedente, noticia, meme que reciba o lo que fuera, o donde él percibe que donde va su entorno, cambia rápidamente y no tiene fundamento. Pero yo no lo veo eso solo en el constituyente. Yo creo que uno tiene que ver más o menos los tiempos en los que estamos viviendo. Mira, cuando ya los centros de estudio, donde tiene un aspecto positivo, como todo en la vida, tiene más Claro, universitarios que nunca, o sea, Chile nunca había tenido tanta gente estudiando en salas, en aula, leyendo documentos para conseguir su profesión. ya, Eso nunca. Pero también tienes que ver que hoy día más bien se están estudiando para obtener su cartón, o sea, un título profesional. No como las casas de estudio, un poco a la antigua, donde eran espacios de reflexión intensos, donde se había debate, claro, de menos gente, más pequeños grupos. Entonces, como todas las cosas tienen una mirada de oportunidad, de cosas que han mejorado para bien y otras cosas que a lo mejor no tanto. Pero lo que quiero apuntar es que todos los espacios de reflexión, los espacios de templanza, el espacio de meditación, con algunas excepciones, en generalmente está bastante extraviado de la ciudadanía. Entonces, yo lo que no me explicaría bien es por qué para el constituyente, sé la importancia del constituyente, por cierto, pero no sé por qué la gente va a cambiar de actitud si para todo en su vida más o menos actúa de la misma manera. ¿Ah? Se deja llevar por la barra brava del momento, por lo que le parece el colmo, por su interés más particular. Si tú ves lo que ha crecido en la última semana, lo muestran muchos sondeos de opinión, que va creciendo el rechazo, pero si tú te ves por qué se están plegando, es porque el punto de su interés se siente de alguna manera no tan representado en el constituyente o derechamente afectado, y se van plegando de alguna manera sin ver la posición de una mirada más holística de todo el trabajo, que a lo mejor te lleva a reforzar el rechazo o la prueba, pero lo que te quiero decir, salir un poquito más allá de mi propio interés como individuo, como colectivo o lo que fuera. Entonces, también tengo la impresión que eso también ocurre en el constituyente. Creo que las personas que tienen ganas de cambiar fundamentalmente nuestra lógica en relación a nuestro entorno, al desarrollo sostenible, no se han percatado muy bien que a veces chocan con una realidad que va a significar costos enormes en sectores de la minería, en distintos sectores agropecuarios, etcétera, porque ellos quieren hacer un cambio fundamentadamente, digamos, tienen un conocimiento, a lo mejor están viendo los países que están más a la vanguardia en estos temas,
etcétera, y han sacado algunos artículos que han llamado mucho la atención, pero se nota que están como un poco desconectados con otras realidades, a pesar de que pareciera importante avanzar en materia de protección medioambiental. Pero todo esto yo creo que de alguna manera conjugado, Victoria, para que sea esto en el cambio de época que a veces anterior hemos conversado, una de las Sí. características del empoderamiento ciudadano que es tan difícil de gobernar. Pero yo creo que mientras no surja un grupo de personas entre la izquierda y la derecha, que esas etiquetas ya cada vez me hacen menos sentido, por cierto, pero es un grupo de personas que quieran tomarse la responsabilidad de gobernar y que logren captar la atención de la ciudadanos, sea el que de alguna manera ponga énfasis más bien en la responsabilidad de todos, que precisamente seguir haciendo ofertones, porque el populismo en América Latina está bastante desatado y tenemos de izquierda y de derecha, por cierto. Sí. Tenemos el caso argentino, tenemos el caso de Brasil, tenemos las antípodas, digamos, desde el sello político que están en ejercicio, y la verdad es que las inflaciones, bueno, en Chile también, están desatadas, la gente no entiende por qué cada vez que va a comprar una verdura, no lo veíamos hace décadas, está todo extremadamente más caro, y por cierto no se compra que todo esto es producto de la guerra de Ucrania, algo afecta, obvio, pero no se lo compra, aquí alguien me está engañando, y nuevamente la desconfianza con la ciudadanía. Si alguien le trata de explicar que finalmente cuando hay mucho dinero circulante no hay manera de que no haya inflación, y que la fijación de precios con el tiempo va a ser peor, porque va a generar el mercado negro, bueno, todas estas cosas, y la gente dice, pero ¿a quién le creo? ¿Me está diciendo de verdad este político que eso va a ocurrir? Bueno, créale a la trayectoria, créale a la honestidad, créale a la transparencia, créase a quien parezca que no tiene dobles intereses individuales. No podemos seguir tampoco volver a tener una figura, un presidente que no sabíamos si estaba más preocupado de sus niveles de inversión que de lo que estaba pasando en el país, con negocios que de todas maneras no están a la altura de un mandatario. Un mandatario debe estar preocupado de gobernar. Será muy competente para los negocios, lo que tú quieras. La gran mayoría está en un fideicomiso ciego, lo que tú quieras. Pero el que está gobernando tiene que estar centrado en el bien común y no puede tener otros negocios a la par. O sea, eso se tiene que Y proyectar a la paraíso ciudadanía fiscal. claro, y para eso, de alguna manera, Victoria, es un trabajo que no lo veo en el corto plazo. O sea, cuando tú me dices dónde Así, están, no lo claro. veo en el Jaime, corto plazo. ya que lo nombraste, yo te, te- te quiero preguntar y espero que nos puedas explicar, porque uno lo puede entender, pero yo sé que hay mucha gente que no lo entiende. La gente va a comprar un litro de aceite y lo encuentra a 3.000 y tantos pesos y al final termina comprando la botella chica y el caballero del almacenero le dice es que la inflación. Y hay mucha gente, yo soy testigo, que no sabe lo que es inflación. ¿Tú nos podrías explicar qué es la inflación? Porque todo el mundo lo repite y mucha gente no sabe, no sabe y no tampoco tiene por qué saberlo porque ha pasado toda su vida trabajando y no y con suerte terminó el cuarto medio y no se acuerda lo que es la inflación. Solamente tiene la retina de que cada día está más caro, que el sueldo mínimo no le alcanza y que ya con 5.000 pesos no puede traer 2 botellas de aceite, sino que trae una. Entonces, como tú tocaste el tema, antes de retomar un poquito de lo que no había convocado, me gustaría que nos explicaras con peras y manzanas, ¿por qué está tan cara la vida en Chile? Bueno, la inflación es que a un mismo bien, en el corto plazo, va aumentando su precio, su valor. Es decir, se va apreciando. Y es decir, que el aceite, como tú dices, hoy día cuesta 1 y en un mes más va a costar 1,5. Entonces, esa es una inflación. Ahora, ¿por qué se provoca? Se provoca por distintas variables de la economía, pero fundamentalmente cuando hay escasez de productos, las cosas tienden a apreciarse más. O sea, si yo tengo 10 lápices, no es lo mismo que yo tenga uno, que los tengo a la venta. Si tengo uno, voy a tener muchas más personas que van a estar dispuestas a comprarme el lápiz y por eso le puedo subir más el precio. Entonces, en una explicación muy lógica, cuando hay escasez de... ¿Y por qué Chile podría, y el mundo entero, porque la inflación está de Estados Unidos hasta Chile, están viviendo estos niveles de inflación? Básicamente como herencia del COVID-19, donde se hubo problemas en las rutas marítimas y de conexión, fundamentalmente. También hubo problemas de distintas conexiones, se perdieron servicios, están estancados los contenedores, ha sido muy complejo reactivar totalmente ese mercado global interconectado del 2019 al 2020, pasado el 2020 todavía habían problemas de reactivarlo, y eso significa que hay menos, un ejemplo son los autos.
no están llegando los autos, tú compras un auto incluso al contado, pero te llegan 5 o 6 meses en general, depende de la marca, muchas cosas, pero en general se demora eso, y es ¿por qué? Porque no hay en plaza. ¿Ah? Entonces, todo eso significa que hay menos, y como hay menos, las cosas suben. Además, hay otro factor, y en Chile que es especialmente importante, yo no soy economista, pero esto que no es tan complejo, lo puedo tratar de dar algunas orientaciones a quien nos escucha. Otro tema es que cuando hay mucho circulante, hay mucho dinero, que la gente, por alguna razón, y en este caso por eso se habla tanto de los retiros, de las platas de las pensiones, porque andan muchos circulantes, salieron varios millones de dólares, muchos millones de dólares, que la gente o pagó deudas, por cierto, o paró nuevamente la empresa, o compró auto, o compró plasma, o compró lo que haya comprado, pero es dinero que anda circulando. Por tanto, es decir, eso genera también una presión inflacionaria, como se denomina, porque hay mucho dinero, hay pocos productos, como te señalaba en general, y es todo esto que va al aumento. Además, se suman otros temas estacionales que en Chile nos han pegado fuerte, como la sequía en materia agrícola, cuando veamos temas de alimentos propiamente tal, sequía o no sequía es una gran diferencia en materia de precio, nuevamente por lo mismo, porque cuando no hay agua suficiente, hay menos producción, y como hay menos producción, todo lo que está a la venta, todo lo que está en el mercado tiende a subir de precio. Entonces, aquí hay una suerte de tormenta perfecta para el gobierno que hubiese sido, le hubiese tocado. Por cierto, aquí lo que nos podríamos auto consultar como país, si es que se hizo bien el tema de los retiros y también la inyección de bonos, porque sabemos, incluso acuérdate que hubo unos temas que le llegaron unos bonos al mundo de los empleados públicos, que no eran prioritarios. Bueno, hay una serie de temas ahí que uno podría ver, pero sabemos que era un momento de crisis, el país no estaba preparado para esto, cambió su política social, pasamos de la focalización a una inyección mucho más abultada de recursos, no pasó solo en Chile, desde Alemania, Estados Unidos, países del primer mundo, tuvieron la misma que implementar las mismas políticas, porque el frenazo en la economía fue enorme, gente lo perdió todo, hubo mucha quiebra, y por tanto los estados tampoco podían quedar mirando palco y no hacerse cargo. Sabían que era muy probable que en un tiempo se iban a acabar los ahorros. Chile que tenía una gran capacidad de ahorro, en diferencia de los demás países de América Latina, hoy día ya no la tiene. Ya no tiene ese respaldo fiscal con ahorros para poder seguir inyectando a la vena, digamos, lo que las personas demandan. Y otra cosa que también hay que señalar, que como todos nosotros somos de alguna manera también de costumbre, cuando ya nos acostumbramos a que nos llegue un bono, no queremos perder algo que comenzamos a señalar que ya parece como una suerte de derecho adquirido. Es decir, siempre se sabe que cuando se parte esta línea, sea el gobierno de derecha o de izquierda, al que le toque frenarlo, por razones de equilibrio fiscal, por razones de Claro, las que sí. sea, va a ser un problema político considerable. Y en la retina de muchos de los ciudadanos queda, uy, pero el gobierno anterior, sea bueno, sea malo, pero me llegaba la platita, ahora no me llega la plata. Entonces, todo eso y siempre está empujando a ser ciudadanos más responsables, particularmente no los más vulnerables, porque cuando uno habla de los más vulnerables, la verdad es que ellos están con economías muy básicas para poder conseguir los alimentos necesarios y las cosas más básicas. Y probablemente hay siempre, y ya hay una suerte de común consenso en la clase política, de que hay que mantener apoyos allí, hay que focalizarlos bien, hay que mantenerlo y tratar de ampliarlo y mejorarlo. Está la discusión hoy día del salario mínimo, etcétera. Ese tipo de cosas son parte de lo que un Estado siempre tiene que estar en Sí. discusión permanente. Pero otra cosa fue este tema de no poder ir contra la opinión mayoritaria o que parece mayoritaria de la ciudadanía. ¿Qué actor político con liderazgo se atreve a decirle no porque va a pasar lo de la inflación? Varios lo dijeron, más bien tecnócratas que políticos, pero en el momento de los votos, ahí la mayoría finalmente decía, bueno, ¿cómo está mi electorado? ¿Qué me dicen los chats? ¿Qué me dicen las redes? Voto No, en esa línea y ¿cómo después, va? y después vamos arreglando la carga en el camino. Vamos a ver cómo la arreglamos. Sí, El problema es mira, que estamos llegando a los 10, pasamos los quedó, 10% de sí, inflación. quedó súper claro y qué bueno que tocamos este tema, porque vuelvo al tema de la desconfianza y sumo otra palabra que es la disolución, porque eh, de hecho en las encuestas, a veces no sé si creerle o no, pero algunas encuestas, sobre todo la CADEM, luego
de la negativa del gobierno actual, el presidente Boris, de decir no a un quinto retiro, cuando él sí votó antes por los retiros, la gente se enojó y se molestó, porque claro, muchas veces decían, pero ¿de quién está hablando la inflación? Entonces, por eso creí pertinente que nos explicaras con peras y manzanas, y uno, claro, uno dice, claro, más dinero circulando, todo sube, también algunos se aprovechan y suben las cosas, le echan la culpa también a las otras guerras, a muchas guerras que por eso que están todo más caro. Entonces, para ir resumiendo este tema tan importante de las confianzas, de alguna manera, ¿cómo podemos salir? Porque si bien es cierto, la guerra en Ucrania todavía continúa, ya incluso algunos del mundo esotérico nos están mandando a decir que guardemos alimentos no perecibles porque se viene difícil la cosa este año 2022. Eh, ¿De qué manera salir de esta problemática si los retiros no son una buena opción? Según lo que comprendemos, el presidente Boris y su equipo tenía razón de que esto iba a afectar a la inflación que estamos viviendo, tal como tú dices, no solamente chilena, sino que desde Estados Unidos hacia nuestro sector. Y si no hay bonos tampoco, ¿cómo podemos salir si los sueldos suben? Hay una voluntad de subir los sueldos, pero es poquito, porque a medida que suben los sueldos, suben los precios también. Eh, Quiero saludar a alguien y vamos a obviamente darle la palabra. Alexis Sánchez, tengo una pregunta para Jaime. Escríbenos tu pregunta mientras que Jaime nos responde a este interrogante que hemos dejado acá en la mesa. ¿Cómo salir entonces de esto manteniendo o recuperando un poco la confianza y dejando atrás la desilusión frente, por ejemplo, a esto que era esperar que el gobierno se colocara la mano en el bolsillo y volvieran a entregar bonos y no castigar a, a quienes contribuimos mensualmente a las pensiones? Mira, la pregunta esa es extremadamente difícil porque tengo varios caminos. Sí, Uno puede ser como diseño de políticas públicas. Si es diseño de políticas públicas con arcas fiscales complejas, yo creo que lo que va a tender a hacer el gobierno de Boric, y curiosamente le tocó a un gobierno de centro izquierda aplicar algo que es tan propio de la centro derecha, pero los tiempos es por la focalización. Va a tener que, porque Fidel, como tú dices, hay gente que lo está pasando mal y que probablemente lo va a pasar peor porque los niveles de inflación siguen subiendo, no hay nada que indique que van a ir hacia la baja, las cosas se van a encarecer, digámoslo así, ¿ah? Y hay, si bien hay una reactivación económica que no es menor, de todas maneras los números indican que va a haber gente que lo está pasando muy mal. Entonces yo creo que la forma de actuar ahí es la focalización, hacerlo bien no es menor, es una materia de mejor gestión. Ahí no sé cómo están los equipos, los cuadros técnicos para eso, pero efectivamente siempre hay cuerpos permanentes, equipos permanentes en los ministerios que van a poder llegar con algún tipo de apoyo, porque no se puede prescindir del Estado para esto, porque después quiero decir otra cosa más, a lo que señalo que me parece que es relativamente obvio y que a pesar de eso va a recibir muchas críticas el presidente Boric. El presidente Boric no la va a tener fácil en su mandato y partió con un año de piernas cruzadas muy complicado porque va a contrasentido. O sea, él fue precisamente un hombre que simbolizó muchas expectativas y finalmente le está tocando una estrechez que se podía haber visto en periodo de campaña, pero evidentemente nadie coloca los énfasis en periodo de campaña en esas materias porque finalmente lo que a él más le atraía votos o posibilidades de llegar era el sueño de un Chile distinto. Eso se está jugando en la constituyente, por un lado, pero por otro lado, el tema de hacer cambio y mejora a las personas que se han sentido y que están más al margen del desarrollo. Entonces, yo creo que eso se puede ver como una promesa incumplida, pero para el ciudadano un poco entender el contexto político y económico que estamos viviendo. Y otro que yo no me canso de decirlo, pero es casi una perorata mía, un aburrimiento, a mi amigo los aburro, es que aquí o nos ponemos más comunitarios o esta cosa nos va a generar más odiosidades, más desigualdades, más sensación de que unos siempre se salvan de las crisis y otros
sucumben. Por tanto, aquí se necesita un esfuerzo particular y no solamente por tasas impositivas o una situación más coercitiva contra el empresario. El empresario tiene que entender que se tiene que poner la ciudadanía en general también en una misma filosofía. Yo creo que no es fácil para estos tiempos en donde estamos crispados, donde estamos más bien belicosos, donde estamos más bien atentos a las teorías de la conspiración, siempre creemos que hay una conspiración detrás. Entonces, quienes puedan, no lo veo tiempo fácil, pero más allá de quedarse lamentando, creo que desde las universidades, desde los organismos de intermedios de la sociedad, tienen que buscar una coordinación que vaya en apoyo a quienes van a quedar más de alguna manera expuestos a la crisis económica que estamos comenzando a vivir y que se observa que puede ser muy probable que llegue a peor. La guerra tampoco tiene ninguna señal negativa. Vamos a ver qué pasa el lunes 9 de mayo con lo que dirá el presidente Putin el día en que ellos conmemoran el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay mucho que probablemente vamos a sacar en limpio respecto a si la guerra se va a prolongar mucho más o por el contrario tiene algún viso de terminar. Por cierto, el sistema internacional no está para apoyar, están todos los países más o menos en el mismo tránsito, difícilmente esperar grandes apoyos ni de Unión Europea, ni de... Entonces, la situación no está fácil, estamos precarios en instituciones, no le tenemos confianza a las instituciones. Hoy día pareciera que se están comenzando a valorar algunas más, pero de todas maneras aún estamos distantes. Y es necesario reencontrarnos, mirarnos, tratar de sosegar nuestras almas, nuestro corazón para poder, entre la razón y la pasión y las emociones, poder ver una oportunidad de un poco de más fraternidad, de entendernos, de nuevamente crear lazos. Está difícil, está fácil decirlo, pero está muy difícil aplicarlo en la vida del cotidiano, vivir, sobre todo en las grandes urbes. Pero coincido contigo de esto de una invitación al colectivo, porque de repente por ahí se ve algunas familias que se unen, van a comprar por mayor, a las ferias mayoristas, a los supermercados, a las tiendas que venden de tanta cantidad por mayor, les sale más económico y eso incluso te hace hacer más comunidad. Aquí tenemos el comentario de Alexis Sánchez de JL, dice: estamos de acuerdo que tenemos problemas éticos de coherencia y consistencia en nuestro sistema político. Por otro lado, estamos en un momento constituyente que ha generado mucha incertidumbre. Te agradece. Después sigue. Con este escenario, ¿cómo contribuir para que Chile no se vuelva en un caso de desarrollo frustrado? Las frustraciones. Muchas gracias, Alexi. Bueno, seguramente Alexis se conectó después de lo que Sí, comentamos porque sobre lo el hablamos de la constituyente. desilusión. Sí, de la desilusión y Sí. precisamente del constituyente, que la conducta en el espacio público es absolutamente fundamental. Y ahora agregó un comentario que no hemos conversado: cómo no frustrarnos respecto a un Chile. Yo acuérdate que hace menos Yo de había 10 hablado de años, la desilusión, claro, que pero me hace gusta 10 esa años palabra, frustrar. pensábamos cuándo íbamos a llegar al desarrollo, estábamos tan cerca, lo dijo el presidente Lago, lo decía el presidente Piñera, el mismo presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, parecía que todos los números indicaban, pero con una desconexión absoluta con lo que vivían muchos chilenos que estaban absolutamente aumentando su malestar. ¿Cómo no nos vamos a sentir defraudados? En la medida que nos sintamos que tenemos un camino común. Y yo vuelvo a insistir, y ahí creo que la constituyente de nuevo de alguna manera nos defraudó. Creo que no hay que ser impíos con ellos, no hay que ser misericordia, hay que entender que a lo mejor no tenían o la comprensión del Chile más complejo, o no tenían experiencia, o algunos de ellos tampoco conocimientos, pero fueron los representantes legítimamente elegidos, y por tanto yo creo que la mejor manera de tomar, sea gane el rechazo o el apruebo, es rescatar lo mejor que pueden haber obrado y ver cómo vamos a delinear una salida a la crisis institucional, porque yo creo que la crisis institucional que vimos el 2019 con su peor expresión, con una violencia desatada a todos los niveles, yo creo que sinceramente no ha sido superada, y creo que el constituyente no lo fue. No sé si vamos a volver a ver esos niveles de violencia, pero yo creo que a pocos le queda duda de que estamos viendo una sociedad mucho más violenta en general que lo que recordamos hace décadas atrás, que la tendencia no ha sido buena,
no digo solamente por temas de narcotráfico, que ya se ha metido como nunca antes lo en todas habíamos partes. percibido. Hoy día, evidentemente, hace rato habían luces que se estaban colocando rojas respecto a la situación del narcotráfico, pero hoy día ya es evidente la violencia en la macrozona sur, el tema, ya no aparece mucho en los medios el tema migratorio, pero es un tema permanente que no se le da ni acogida ni una solución, digamos, a la situación de ellos. Entonces, ahí hay todo un tema que evidentemente vamos a tener que esperar algo de las autoridades que han asumido estos desafíos, a la que hubiese sido, pero le tocó a las que están ahora, fueron electos, y vamos a ver cómo pueden manejar un poco esa situación. Y ello, además, canalizarlo para que buscar una estrategia de salida a la crisis. Yo creo que el presidente, por cierto, estoy seguro que el presidente Boris va a estar, dormir más tranquilo en la medida que gane la prueba, aunque sea por un voto. Pero yo creo que tampoco puede desconocer que si gana por un voto, gana por 5%, o gana, mira, si en menos de un 60% es una dificultad gobernar eso de manera muy importante. Por tanto, él sabe que la crisis institucional no se sale con ganar con un 50% más un voto, y que ya no se consiguió crear los puentes que en algún momento soñamos que como chilenos, como tradición chilena, íbamos a conseguir que los demócratas salgan a la palestra e íbamos a conseguir ponernos de acuerdo. Yo creo que eso, lamentablemente, ya no se consigue. Insisto, aunque gane la prueba por algún porcentaje, ya se ve difícil, pero no lo sabemos, todavía queda un tiempo y todavía no estamos en las campañas, hay que ver qué se va a decir, vamos a ver al final hacia dónde se va a inclinar el soberano, o por lo menos la mayoría del soberano, que es el pueblo. Sin embargo, creo que eso de resolver la crisis institucional no fue, y por tanto le va a quedar trabajo pendiente al gobierno. Y en el caso de que se rechace, ¿hay un nuevo borrador? ¿Se cierra la puerta? ¿Qué nos queda ahí? Yo ¿Más creo que frustración? fundamentalmente un acuerdo entre el Poder Ejecutivo. Se ha conversado harto de esto y está todo así como en berbecho, así como con ideas sueltas, como que nada cuaja mucho, pero yo creo que va a tener que volver la potestad del constituyente al Congreso. Yo creo que va a ir por ahí y llegar a una suerte de pacto entre lo que haya aportado el constituyente, en apruebo o rechazo, insisto, más lo que con un aporte del Poder Ejecutivo, y que sea discutido finalmente el Congreso, que va a cumplir la función que debiera haberla tenido siempre, y que por alguna razón la gran mayoría de los ciudadanos estuvieron por el apruebo. Estuvimos por el apruebo, yo también estuve en el apruebo, porque pensábamos que aquí necesitábamos una conversación más de fondo y no dejada solamente en el ámbito del poder legislativo, bien digo, el Congreso Nacional. Pero, insisto, no fue, hay que tratar de ver el vaso medio lleno que pueda dejar el constituyente, los temas que se han puesto en agenda, hay muchas cosas que se pueden rescatar, y sobre eso avanzar hacia a una visión más unitaria de la sociedad chilena. Víctor. Muy interesante, como siempre, una gran cátedra, Jaime. Muchas gracias por darte el tiempo, ya es tarde, tienes que descansar, no sé, o tienes más pega todavía en el computador. No, pero hoy día ya es suficiente, ya. Pero fue un agrado Es conversar suficiente, contigo. Esto, no, yo también, y se agradece la sinceridad, porque también decir, no, que esto está súper ok, yo creo que es muy sano hacernos también la autocrítica de este proceso, porque quienes participaron en el rechazo o en el apruebo, participaron, y eso ya es válido. Se levantaron temprano y fueron a votar con su lápiz azul y dieron, digamos, su voz, fue su voto. Entonces, también merecen un respeto quienes no estaban de acuerdo con este proceso y quienes sí estaban de acuerdo. Y finalmente nos van a convocar a otra elección de manera obligatoria, hay que ir. Y bueno, de ahí nos reuniremos nuevamente, Jaime, para analizar los resultados. Te mando un abrazo. Cuídate mucho porque la pandemia todavía está y tú tienes harto contacto con compañeros, con los compañeros docentes, colegas y también con los alumnos. Así que espero que estés muy bien. Saludos a tu familia y que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por estar con nosotros. gracias a ti, un abrazo y será hasta una próxima, pues, Victoria. Cuídate, Por cuídate supuesto, mucho. nos vamos a encontrar. Adiós. Chao, Jaime, muchas gracias. Hay una crucecita, usted ya sabe, ya y se libera solito para nosotros ya comenzar a despedir nuestro programa de hoy. Interesante entrevista, como siempre es un agrado tener en nuestro programa a Jaime Avedrapo,
Además que ella es amigo de nuestro programa, amigo de Canal 2, amigo de Radio Chilena FM, también amigo del programa Alforat cuando hablamos cosas de Palestina. Eh, Siempre estaba dispuesto a conversar con nosotros y era necesario tener esta instancia y preguntar eh, temas que nos preocupan a diario. Ahí nos explicó también lo que era la inflación y todo para quienes tenían ciertas dudas. Hablamos de frustraciones, de desilusiones, de esperanza, del proceso constituyente y quienes no alcanzaron a estar con nosotros los dejo invitados porque esta entrevista, como todas las entrevistas de Juntos para No Revueltos, quedan en nuestro canal IGTV. Si alguien de San Antonio, mándenme aquí, mándenme una manito. Si no, envíenme un mensaje interno para poder regalarles lo que teníamos pendiente. Un cafecito de Cafetería London. Que estén muy bien. Nos encontramos el próximo viernes. Chao, chao.